Abatido por las penurias del exilio, un discípulo del famoso rabino Levi Yitzhak de Berdichev se presentó ante su maestro. Rabí, dijo el hombre con la voz algo quebrada por el llanto. Rabí, vengo a buscar respuestas. Vengo a entender por qué la redención tarda tanto en llegar. Vengo a entender por qué el Mesías no ha llegado ayer, por qué el Mesías se niega a llegar hoy. El anciano Levi Yitzhak escuchaba con una sonrisa y entonces le contestó a su discípulo con estas palabras. Y es que justamente la redención no llegó ayer ni llegará hoy, porque nosotros, porque todos nosotros, porque vos y yo no somos distintos hoy de lo que éramos ayer. Saben, yo entiendo, o al menos creo entender, la intención del rabino de Berdichev. Pero quisiera decirle, y probablemente vos también quieras hacerlo desde tu lugar, quisiera decirle que esto de cambiar, que esto de no ser hoy lo que uno fue ayer, resulta a veces muy difícil. Cambiar actitudes tan arraigadas que ya se te hicieron hábitos. Cambiar de trabajo, cambiar de carrera, cambiar de rumbo profesional, cambiar de casa, cambiar algo aunque sea mínimo en un proyecto, cambiar incluso hasta de opinión. Y lo difícil, le diría también al rabino de Berdichev, no solo es cambiar, sino fundamentalmente aceptar el cambio. Aceptar que uno cambió, aceptar que el otro también cambia. Aceptar que nuestras parejas ya no son las mismas que eran ayer cuando nos conocimos. Aceptar que pasó el tiempo, que las cosas y la gente a nuestro alrededor van cambiando, que nuestros hijos van creciendo y que nosotros vamos creciendo y vamos cambiando junto a ellos. Cambiar es tan, pero tan difícil que ahora entiendo, al igual que el rabino de Berdichev, por qué aún no llegó el Mesías. Pero admito una cosa. Admito que quizás no todos estén de acuerdo con esta idea de que cambiar resulte algo tan complicado, porque es cierto, hay gente a la que se le da muy bien esto de reinventarse todo el tiempo y de cambiar constantemente. Y si sos de esas personas y me querés contradecir, no te voy a obligar a que estés de acuerdo conmigo, porque después de todo, como dicen algunos, resulta difícil encontrar a dos judíos que se pongan de acuerdo sobre el mismo tema. O como escuché hace poco, a veces hasta resulta imposible encontrar no a dos judíos, sino a un solo judío que se ponga de acuerdo consigo mismo. Porque es verdad, esto de debatir, de polemizar, estas ansias típicamente talmúdicas por cuestionarnos a nosotros mismos y por cuestionarlo absolutamente todo, configuran de alguna manera nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestro ADN cultural. Por eso esta noche, cuando te sientes alrededor de la mesa en tu casa o en la casa de tus padres, de tus hijos, de tus seres queridos, esta noche vas a hablar y vas a discutir acerca de un montón de cosas. En algunas vas a coincidir con el de al lado, por supuesto, pero en otras, te lo tengo que advertir desde ahora, en otras probablemente no estés de acuerdo. Vas a hablar, por ejemplo, de lo bien que cantó Karin, nuestra Hazanit, este año, y en eso estoy seguro no va a haber discusión ni discrepancia. Después, acto seguido, vas a opinar acerca de cómo estuvo el rabino esta noche. Y bueno, cuando llegues a este punto en la cena familiar, te pido un solo favor. Invocando las palabras del Mahzor, te pido que seas benevolente y que atenúes la severidad de tu veredicto.
Y vas a seguir discutiendo acerca de un montón de cosas. Vas a discutir como lo hacemos con mi amiga Claudia cada vez que termina el servicio todos los años. Si esta noche el sonido funcionó bien o si hubo alguna falla, bueno, ya la hubo. Si se escuchó algún eco en la SUCA, en Gesell, en la extensión. Vas a opinar acerca de cómo murmuraba el de al lado durante el servicio o si el de adelante, como diría mi abuelo, como diría mi gran amigo Javi, si el de adelante era o no era Jaime Ankel. Y cuando se nos agoten todos estos temas de conversación, hay uno que inevitablemente va a surgir en tu mesa. Porque vas a hablar como vamos a hablar todos, como lo venimos haciendo desde el 7 de octubre del 2023, de la situación en Israel. Vas a discutir acerca de su realidad, que es un poco también la nuestra. Y vas a discutir acerca del conflicto árabe-israelí, del conflicto en Medio Oriente. Y aquí, cuando llegues a este punto en la cena, quizás tampoco estés completamente de acuerdo con el de al lado. Pero vos no te preocupes, porque yo sé en mi fuero íntimo que tu propuesta para la resolución del conflicto es la mejor que se haya esbozado, no desde los tiempos de Ben Gurión y de Golda Meir, sino de los mismísimos días del rey Salomón en adelante. De eso no hay dudas. Pero ¿sabes qué? Vas a tener que admitir también que puede ser que haya otros puntos de vista, ni mejores ni peores que el tuyo, simplemente otras miradas diferentes de la tuya. ¿Se acuerdan de Amos Oz, el famoso escritor israelí? Por supuesto que se acuerdan. Amos Oz señaló alguna vez lo difícil que puede ser opinar y tratar de ponerse de acuerdo sobre el conflicto de Medio Oriente, incluso dentro del mismo Israel. Un país donde, al decir de Oz, no hay un solo primer ministro, sino 8,5 millones. 8,5 millones de primeros ministros, dice Amos Oz, 8,5 millones de profetas y 8,5 millones, por si esto fuera poco, 8,5 millones de Mesías. Y ahora hacé los cálculos. Esto te lo pido yo, no te lo pide Amos Oz. Hacé los cálculos e imagínate lo difícil que puede ser ponerse de acuerdo si a estos múltiples puntos de vista que nos llegan desde Israel, con nuestros amigos, con nuestra familia, nuestros hermanos, tíos, primos que viven allá, además les agregamos nuestra propia mirada, es decir, la mirada de los millones, por supuesto, de profetas y de Mesías judíos de la diáspora. Va a ser difícil ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hay un problema, porque para ponerse de acuerdo hay que hablar, hay que dialogar, hay que discutir. Y tengo la leve impresión de que poco a poco estamos perdiendo el arte de esa curiosidad típicamente talmúdica por escuchar al otro, por debatir con el otro, por entender siquiera la posición del otro. Tengo la impresión de que arrastrados quizás por el espíritu de una época en la que, seamos sinceros, a todos se nos va entumeciendo un poco el órgano del diálogo. Hemos aprendido a comprar con demasiada facilidad visiones un poco simplistas acerca de la vida y de las cosas en general y acerca del conflicto en particular. Visiones algo binarias que vemos a diario en nuestras pantallas y en redes sociales, donde no hay lugar ni para matices, ni para nuances, ni mucho menos para disensos. Visiones que nos han convencido de que estamos frente a un conflicto irremediable, frente a una situación irresoluble. ¿Pero acaso puede el pueblo que todo lo cuestiona admitir la sola idea de algo que sea irreversible en el mundo, de algo que nunca vaya a cambiar? Amos Oz alguna vez también supo escribir sobre este tema y escribió lo siguiente, permítanme citarlo.
Amos Oz dijo así: quien haya visto con sus propios ojos, como yo lo vi, dice Oz, el establecimiento del Estado de Israel tan solo 3 años después de la Shoah, no comprará, no al menos tan fácilmente, el concepto de lo irreversible. Quien haya visto al presidente Sadat, continúa Amos Oz, jefe de los enemigos de Israel, tomarse un avión para pronunciar un discurso en la mismísima Knesset y ofrendar su paz a Menachem Begin. Quien haya visto a Yitzhak Rabin y a Shimon Peres estrechar su mano con la de Arafat. En fin, dice Amos Oz, quien haya visto todas estas cosas y otras parecidas, no comprará, no al menos tan fácilmente, las pastillas de la desesperanza de lo aparentemente irreversible. Y aunque nos encante discutir y discrepar los unos con los otros, creo que en esto tenemos que darle la derecha y la razón a Amos Oz. Porque una familia como la nuestra, una familia que está dispuesta a cuestionarlo todo alrededor de la mesa como lo vamos a hacer hoy, una familia como la nuestra sabe que no hay nada en el mundo que sea inmutable, que no hay nada en el mundo que sea irreversible. Una familia como la nuestra, cuyos pioneros han hecho brotar la flor en medio de los desiertos y de los pantanos del Negev, ¿no es cierto, Pato y Mariela? De ese Negev al que ustedes volvieron después de haber sobrevivido la masacre del 7 de octubre. Una familia como la suya y una familia como la nuestra sabe que no hay destino, ni personal, ni familiar, ni colectivo, que no se pueda torcer, que no se pueda cambiar. Una familia como la nuestra sabe que vivir consiste en volver a nacer cada día. Y que si así lo haces, que si te dispones a renacer con el sol de cada mañana, tu hoy, ese hoy que a veces te parece un poco irreversible, como decía el rabino de Berdichev, ese hoy no tiene por qué ser igual a tu ayer. Una familia como la nuestra, en definitiva, sabe que lo único irreversible, quizás y solo quizás, sea la muerte. E incluso eso, como dijo Amos Oz en uno de sus últimos discursos, incluso eso, en una familia como la nuestra, aún está por verse. Que vuelvan los rehenes ya, porque en esto ninguno de nosotros va a discutir ni a discrepar. Que vuelva a posar su manto de paz sobre Israel y sobre el mundo, y que se revierta esta situación prontamente, y que tengamos todos un año colmado de vida, de propósitos nobles y de sentido. Nos vamos a poner de pie, por favor.